Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la Carta a los Romanos. Hoy día entramos a una nueva sección de la carta. Podríamos decir que es la tercera sección importante de esta carta a los romanos. Es una de las secciones más difíciles de entender y una de las secciones más mal interpretadas en toda la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Esta es una sección que si la sacamos de su contexto nos puede llevar a entender distintas cosas que al final terminan siendo cosas jaladas de los pelos que muchos hermanos en la fe el día de hoy interpretan por culpa de una mala interpretación de estos capítulos. La tercera sección abarca los capítulos 9 al 11, capítulos que vamos a tratar de leer versículo por versículo y capítulo por capítulo en el transcurso de estos devocionales. Hoy día vamos a arrancar con el capítulo 9 y vamos a arrancar con la introducción, los primeros 5 versículos. Recordemos que esta es una carta, la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él no conoce y cuyo motivo principal es predicarles el evangelio y desentrañarlo de una manera que los cristianos en Roma van a entenderlo a una profundidad increíble. Profundidad que nosotros hemos ido entendiendo poco a poco mientras hemos ido avanzando desde los capítulos 1 hasta el 8. La primera sección abarca los primeros 4 capítulos, la segunda sección abarca de los capítulos 5 al 8 que hemos leído hasta la clase anterior y hoy día entramos a la tercera sección. ¿De qué se va a tratar la tercera sección? Les adelanto, aunque vamos a ir entendiéndolo mejor mientras vayamos avanzando con cada uno de los versículos. La tercera sección se va a enfocar en una pregunta muy importante a la luz de lo que hemos leído anteriormente, y es la siguiente. Si Pablo dice que nosotros somos los escogidos de Dios, si Pablo dice que nosotros en Cristo somos los hijos de Dios, adoptados, que tenemos su espíritu, que hoy ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, y tenemos todas esas características como pueblo de Dios, ¿qué pasó con Israel? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que Israel es llamado el escogido de Dios. Vemos que Israel es llamado el hijo de Dios o los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Esto significa que ahora en Cristo Jesús las promesas hechas a Israel quedaron obsoletas. Eso significa que Dios desechó a la nación de Israel que fue escogida como su pueblo, cuyas promesas fueron hechas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Realmente Dios desechó a su pueblo? Porque si Dios desechó a su pueblo, ¿quién dice que no nos pueda desechar a nosotros el día de hoy? Sí, yo ahora soy su escogido, soy parte del pueblo de Dios, pero así como desechó a Israel, si es el caso, también me puede desechar a mí. Por lo tanto, lo que Pablo va a hacer es tratar de mostrarnos la comparación y la relación que hay entre los escogidos de Dios Israel y los escogidos de Dios hoy en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación entre las buenas noticias de salvación hoy y las promesas que Dios le hizo a Dios o las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento? Vamos a entender la relación entre estas verdades, cómo se juntan, cómo se explican, cómo han cambiado, etcétera, etcétera, en estos 3 capítulos que vamos a leer. Así que entramos a terrenos bien profundos, terrenos que son difíciles de explicar, así que si pueden, oren por mí en el transcurso de las semanas para poder explicar lo mejor posible y poder entender lo mejor posible estos textos a continuación. Porque como les dije anteriormente, estos textos son uno de los más malinterpretados en todo el Nuevo Testamento. Así que, dicho esto, vamos a entrar y vamos a ver cómo Pablo comienza esta nueva sección y qué cosas podemos rescatar nosotros hoy en nuestra vida práctica. Así que entremos al texto de Romanos capítulo 9 y veamos qué es lo que Pablo continúa diciendo luego de haber culminado el capítulo 8. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. Aquí Pablo cambia la connotación de la carta de una manera radical, porque si recordamos lo que leímos la clase anterior, vimos que Pablo está exaltando el amor de Dios en Cristo Jesús y el amor que es inseparable de nosotros ahora que estamos en Cristo, que no hay nada que nos pueda separar del amor que nosotros encontramos en Cristo Jesús,
Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los demonios, nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, Pablo ha llegado al clímax del amor de Dios al finalizar el capítulo 8, pero cuando entra el capítulo 9, su tono cambia rotundamente. De estar exaltando el amor de Dios a sentir una tristeza, pero tremenda. Y Pablo nos empieza a relatar por qué siente tristeza. Y algunos intérpretes entienden que mientras Pablo ha ido escribiendo el capítulo 8 o lo ha ido dictando, una de las cosas que viene a su mente mientras él ha ido explicando los beneficios que tenemos en Cristo y ha puesto que ahora nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, que ahora nosotros, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar si somos los escogidos de Dios? Mientras ha soltado estas características, estos atributos que tenemos ahora en Cristo, Pablo también ha ido recordando que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, eran la nación de Israel o son la nación de Israel, que esos son términos que se han usado para Israel. Recordemos que Pablo es un israelita. Por lo tanto, mientras él ha contado todo esto, también en su mente viene lo siguiente. Nosotros ahora en Cristo, judíos y gentiles, somos parte ahora de los escogidos de Dios, somos sus hijos, pero la nación de Israel, mi pueblo, que ha tenido todas las bendiciones de parte de Dios para poder aceptarlo, que ha tenido las promesas del Mesías, etcétera, etcétera, ahora lo rechazan. Por lo tanto, el corazón de Pablo se parte en dos, porque él ama a su pueblo. Él es israelita. Pablo es un israelita. Por lo tanto, siente mucha tristeza al ver al pueblo de Dios, Israel, rechazando las promesas, rechazando el pacto y rechazando sobre todo al Mesías. Por lo tanto, Pablo llega a sentirse muy triste en medio de esto y empieza a relatar una sección que va a explicar mucho acerca de la relación de las promesas de Dios a Israel con las promesas en el nuevo pacto en Cristo Jesús. De eso se va a encargar toda esta carta. Pero acá, en la escritura de Pablo, podemos aprender muchas cosas, porque Pablo siente mucha tristeza por su propio pueblo. Y Pablo dice, miren, yo siento mucha tristeza por mi pueblo. Es más, yo quisiera ser declarado maldito, ser anatema, eso es lo que significa, ser separado de Cristo por amor a mi pueblo, por amor a mis hermanos, los israelitas. Yo quisiera eso para mi vida con tal de que ellos pudieran ser salvos. O sea, si esa fuera la condición, ok, Pablo, te sacrificas y yo salvo a todo Israel, yo haría ese cambio con Dios, dice Pablo. O sea, Pablo está mostrando un amor muy grande a Israel, un amor que era cuestionado en el tiempo en el que Pablo escribe esto. ¿Por qué el amor de Pablo hacia Israel, hacia su pueblo, era cuestionado? Porque Pablo iba en contra de lo que el liderazgo religioso creía en esa época. El liderazgo religioso de Israel rechazaba a Jesús. No decían que no era el Mesías, que era un hechicero, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, no es el Mesías, es el cumplimiento de las Escrituras. Él es Dios hecho hombre, Él es el Salvador del mundo. Él ha muerto por nuestros pecados conforme a lo que dijeron los profetas. Pero la nación de Israel veían a Pablo como un traidor. Y algunos cristianos judíos también veían a Pablo como alguien que rechazaba a Israel porque decían, Pablo está yendo en contra de la ley de Moisés. Pablo dice que ahora es necesario guardar el sábado, circuncidarse, ahora se puede comer cerdo, qué asco. ¿Cómo Pablo puede estar atacando a la misma nación, al mismo pueblo de Dios que a él ha pertenecido? O sea, le está dando la espalda al pueblo de Dios. Pero nosotros entendemos, a la luz de lo que hemos estudiado en los primeros 8 capítulos, que no es así. Pablo simplemente está siendo fiel a la revelación de Dios. Es más, pone el ejemplo de Abraham como alguien que fue declarado justo, no por guardar la ley, porque Abraham existió antes de la ley, sino por la fe. O sea que Pablo ha argumentado muy hermosamente por qué él cree lo que cree, y que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, y que la ley de Moisés cumplió una función, pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, en el mundo y en el tiempo de Pablo, muchos veían a Pablo como un enemigo de Israel, como alguien que aparentemente odiaba a Israel y que estaba en contra de Israel. Y acá Pablo está rompiendo esa idea equivocada para los cristianos judíos en Roma y para todos los que estamos leyendo la carta. Pablo está diciendo, yo amo a mi pueblo, lo amo al punto de que siento mucha tristeza, porque siendo los escogidos de Dios, siendo la nación que recibió la palabra de Dios, le ha dado la espalda al Señor. Y si fuera o si hubiera la posibilidad de yo ser separado de Cristo y ser declarado maldito para que todo mi pueblo se salve, yo lo haría, por amor a mis hermanos, los israelitas. Acá hay algo muy importante que debemos aplicar esta mañana y creo que es el punto central del devocional de hoy. Y es el amor a los enemigos. Es el amor al prójimo en general, pero en el caso de Pablo está manifestando un amor a gente que lo odia.
Los judíos lo perseguían a Pablo, lo querían matar. Por lo tanto, Pablo no está mostrando un amor a gente que lo aplaude, sino a gente que lo odia. O sea, Pablo está llevando a cabo el mandamiento de Jesús de amar no a los que te aman, sino amar a tus enemigos. Y Pablo está ejemplificando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando estudiamos la ley de Cristo en el Sermón del Monte hace mucho tiempo atrás, en el primer capítulo nada más, al finalizar el capítulo 5, vemos que Jesús da este mandamiento para todos nosotros. Y Pablo está haciendo un modelo muy importante para nosotros de esta verdad. Voy a ponérselos en pantalla para leer juntos lo que leímos hace tiempo cuando estudiamos el Sermón del Monte, la ley de Cristo. Dice Jesús lo siguiente a sus discípulos: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Me encanta porque Jesús nos manda eso a todos nosotros. Y Pablo está siendo un modelo ejemplar para nosotros de esta verdad. Pablo está siendo obediente a Cristo en decir, los judíos, mi pueblo, son mis enemigos hoy. Ellos me odian, me rechazan, me quieren matar. Pero si hubiera la posibilidad de yo ser maldecido por Dios para que ellos se salven, yo lo haría. Y Pablo dice, yo no miento. Estoy diciendo la verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Mi conciencia o el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia de que lo que los estoy diciendo es verdad. Dios ha puesto un amor tan grande para con mi pueblo, diría Pablo, de que si esa fuera la posibilidad, lo haría. Y eso es algo que Dios ha movido a muchos individuos en el pasado, por ejemplo, a Moisés. Cuando nosotros leímos el pecado del becerro de oro, cuando estudiamos Éxodo, vemos que Moisés le dice algo similar al Señor en Éxodo 32. Miren lo que Moisés le dice a Dios en Éxodo 32, cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir Israel por el pecado del becerro de oro y voy a empezar de cero contigo nada más. Y Moisés le dice, no, Señor, por favor. Y Moisés intercede, se pone delante del Señor en medio de Israel para pedir perdón, para pedir una segunda oportunidad, para pedir misericordia. Y miren lo que Moisés le dice al Señor. Le dice, que les perdone su pecado, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. O sea, lo que dice Moisés es, perdónales por favor sus pecados. Pero si no lo vas a hacer, yo no quiero quedarme solo. Yo no quiero empezar de cero. Ese es tu pueblo, es mi pueblo. Si no vas a perdonar a tu pueblo, bórrame también a mí del libro que has escrito. O sea, en el libro de la vida donde estoy yo, bórrame de ahí. Si hay la posibilidad de borrarme a mí para que ellos sean salvos, por favor, bórrame a mí del libro de la vida. Es el mismo sentimiento, es el mismo corazón de Moisés con el de Pablo expresado en Romanos capítulo 9. Y esto nos muestra una exhortación a nosotros de amar a nuestros enemigos. Como les dije, Pablo no está amando a gente que lo ama. Pablo se quiere hasta sacrificar por gente que no lo ama. Y esa es una lección para nosotros. La pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana es, ¿estamos llevando a cabo en obediencia el mandamiento de Jesús de amar a nuestros enemigos? Piensa en alguien que te ha hecho mucho daño. Piensa en alguien que te ha insultado a ti o a los que te rodean. La pregunta es, ¿los estás amando o los estás odiando? Jesús nos manda amar a nuestros enemigos. No amar a las personas que nos caen muy bien. Sí, eso es obvio. Eso lo hace cualquiera. Nosotros como discípulos de Él, nosotros aquellos que tenemos su espíritu, vamos más allá. Tenemos que amar a nuestros enemigos. El amor es una decisión, por lo tanto, simplemente tenemos que proponernos obedecer al Señor y decir, Señor, decido amar, ayúdame tú a amar a mis enemigos. Cualquier persona que te haya hecho daño, cualquier persona que quiera acabar contigo moralmente, físicamente, etcétera, etcétera, es tu enemigo, tú tienes que amarlo. Eso es lo que Jesús te ha mandado hacer a ti y a los demás. En lugar de maldecir, bendecir. En lugar de condenar, orar por esa persona. Ese es el corazón de Pablo y ese debería ser nuestro corazón. Y es el mismo corazón de Cristo. O sea, Pablo nos está ejemplificando un mandamiento de Cristo, pero el mejor ejemplo a seguir es Jesús,
quien siendo Dios se hizo hombre para que ahora nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él. Él se hizo hombre para morir por nosotros. Pero Pablo, en el capítulo 5 en Romanos, esto ya lo hemos leído, muestra claramente cómo el amor de Dios se muestra de una manera tan grande al Él venir a morir por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Jesús no vino a morir por gente buena, Jesús vino a morir por nosotros, tremendos pecadores y tremendos malvados que somos. Por lo tanto, ahí se ve el amor de Dios hacia nosotros y que Pablo lo está reflejando de una manera muy hermosa en este texto. Quiero leer nuevamente con ustedes lo que leímos en Romanos 5. Miren lo que Pablo escribía en esa oportunidad. Dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los buenos, no, por los pecadores. Algunas traducciones dicen por los impíos. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener claro el día de hoy es que para poder amar a nuestros enemigos, tenemos que imitar a Cristo. Y para poder amar a nuestros enemigos, necesitamos su espíritu, necesitamos su ayuda. Nadie va a poder amar a sus enemigos en sus propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del Señor. Algo que hemos estudiado en los capítulos 7 y 8 de Romanos, que tenemos que tener nuestra mente en las cosas del espíritu, que tenemos que caminar en el espíritu y no en la carne. Una persona que camina en el espíritu, como Pablo lo está haciendo aquí, va a tener un corazón movido a amar aún a sus enemigos. Pregunta nuevamente para nosotros, para continuar con el texto en Romanos. ¿Tenemos ese mismo corazón hacia aquellos que nos odian, hacia aquellos que nos maldicen, hacia aquellos que nos insultan y nos quieren destruir? Pablo sí lo está teniendo, Jesús lo tuvo. Por lo tanto, seamos imitadores de Pablo, pero sobre todo seamos imitadores de nuestro Dios, quien muestra su amor hacia con nosotros, en que cuando aún éramos sus enemigos, aún éramos pecadores, Él vino y se sacrificó por nosotros. Ese es el amor de Dios. Pablo está reflejando ese amor y somos llamados por la ley de Cristo a manifestar también cada uno de nosotros ese amor. Así que Pablo está manifestando un amor que es digno de imitar. Así que pongámoslo en práctica. Y si no estás pudiendo hacerlo, tienes que pedirle al Señor las fuerzas, porque en tus fuerzas nunca lo vas a poder hacer. Así que esa es la aplicación principal que quería compartir para ustedes esta mañana a la luz de esas palabras hermosas del apóstol Pablo. Pero Pablo tiene algunas cosas más que decir en esta introducción. Así que vamos a terminar viendo los versículos 4 y 5, donde Pablo va a reflejar los beneficios de la nación de Israel. Recordemos lo siguiente. Pablo en esta sección quiere enseñar a la iglesia en Roma y a nosotros, por lo tanto, mientras leemos esta carta, la relación que hay entre las promesas de Dios a Israel y las buenas noticias de salvación hoy. ¿Cuál es la relación entre lo que Dios hizo con Israel? Israel fue desechado, siguen siendo los escogidos de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Cómo se relacionan estas cosas en el plan de salvación? Y Pablo lo va a ir explicando en el transcurso de todos estos capítulos, 9, 10 y 11. Terminemos con la lectura del versículo 4 y 5 del capítulo 9 de Romanos. Dice lo siguiente, o vamos a leer desde el versículo 3. Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre. Amén. Aquí lo que Pablo está haciendo es soltar todos los beneficios de la nación de Israel. O sea, la nación de Israel, o a la nación de Israel, mejor dicho, le pertenecen todas estas bendiciones, los patriarcas y Cristo, que Pablo describe en este texto. Esto es como, por así decirlo, una expansión de lo que Pablo empezó a explicar en el capítulo 3 de Romanos. No sé si ustedes se acuerdan en Romanos 3, cómo Pablo empieza a decir de qué sirve ser judío. O sea, Pablo, si has enseñado o estás enseñando que la salvación no es solamente para el judío, sino también para el gentil, ¿de qué vale entonces ser judío? Y Pablo dice, vale de mucho, porque primeramente, dice Pablo, Dios les dio a ellos las palabras de Dios. O sea, la nación de Israel tiene muchos beneficios, Dios ha hecho un pacto con ellos, por lo tanto esa nación es una nación bendecida, es una nación que Dios ha usado grandemente. Y Pablo aquí empieza a desarrollar más beneficios que la nación de Israel tiene.
Ellos eran o son los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está hablando de que a Israel le pertenecen. No le perteneció en el pasado, sino le pertenecen hasta el día de hoy. Jesús es judío. Por lo tanto, el rol de Israel como nación, como pueblo, es muy importante hasta el día de hoy, a la luz de todo el plan de salvación de Dios. A ellos se les hicieron las promesas y dice Pablo lo siguiente, para repasar las bendiciones y las cosas que tiene Israel. Dice primero que son israelitas. O sea, Dios hizo un pacto con ellos. Los israelitas es una nación especial, separada del resto desde la antigüedad. Dice que de ellos son la adopción. O sea, ellos eran considerados hijos de Dios. Pero Pablo en el capítulo 8 ha dicho que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Pero esto es gracias a los pactos que hizo Dios con Israel. Dice que es la gloria, también le pertenece a ellos, hablando de la gloria que se manifestaba en el Antiguo Testamento en el templo, que la guiaba en el desierto, etcétera, etcétera. El pacto, aunque la traducción original dice los pactos, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el nuevo pacto, son israelitas. La promulgación de la ley. En el monte Sinaí, Dios le dio la ley a la nación de Israel. La palabra de Dios vino por Israel, no por el mundo gentil. El culto, hablando de todo lo que se hacía en el tabernáculo, etcétera, etcétera, la alabanza a Dios en general, los salmos, etcétera, etcétera, y las promesas. Nuevamente, las promesas es Abraham, a Isaac, Jacob, Moisés, David, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino dice que de ellos son los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y también dice que de ellos desde el punto de vista humano vino ¿quién? Cristo. Jesús es judío. Jesús, según la carne, vino cumpliendo las promesas a Israel, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Pablo acá está introduciendo recién, déjenme ver cómo voy en tiempo, está introduciendo recién todo el planteamiento que él va a ir desentrañando en el transcurso del capítulo 9, 10 y 11, mostrándonos los beneficios de Israel, pero que no todo Israel es Israel realmente y que Dios siempre ha tenido un remanente. Eso es lo que Pablo va a desentrañar en los siguientes versículos. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es contarnos todos los beneficios que tiene Israel. Por lo tanto, aquí surge una pregunta, o Pablo quiere responder una pregunta. ¿Dios ha desechado a su pueblo? ¿Dios ha desechado a Israel? Aquellos que les dio la adopción como hijos, las promesas, los pactos, el culto, los patriarcas, todo eso que Israel tuvo y que Dios se lo prometió, ¿ya no lo tiene o sí lo tiene? Estas son cosas que Pablo está diciendo que le pertenecen aún a Israel. Por lo tanto, el rol de Israel como nación es un rol que sigue siendo importante para nosotros como cristianos el día de hoy. Y eso lo vamos a ir explicando mejor en el transcurso de las clases. Pero quiero terminar mostrando algo bien hermoso que Pablo culmina en todas las bendiciones dichas a Israel. Y es la siguiente, que a Israel le pertenecen los patriarcas, humanamente hablando, pero también de la carne, humanamente hablando, de Israel vino ¿quién? El Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Me encanta porque ese texto nos muestra claramente, aunque hay un montón de textos más que nos apuntan a eso, de que Jesús no solamente es un ser humano importante en la historia, sino que es Dios encarnado. O sea, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se hizo hombre para venir a morir en nuestro lugar. Acá me encanta porque esto resalta mucho la divinidad de Jesús que muchos grupos sectarios el día de hoy niegan. Pablo dice, no, según la carne vino el Cristo por Israel, el cual, sí, según la carne es judío, pero el cual es Dios bendito para siempre, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, Jesús es nuestro Maestro, pero también es nuestro Señor y nuestro Dios. Bendita sea por siempre su nombre, amén. Me encanta esto porque acá nos muestra una verdad importante. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y Jesús es judío. Por lo tanto, Israel tiene un rol en el plan de salvación muy importante y lo tendrá hasta el día final. Así que lo que Pablo va a tratar de hacer es enseñarnos cómo esta verdad de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios en un sentido, siguen siendo los escogidos de Dios y siguen perteneciéndoles todas estas cosas, se relaciona con todo lo que ha dicho anteriormente de que la salvación es para el judío y gentil de igual forma, que no hay distinción. Si los dos, gentiles y judíos, nos acercamos a Jesús, los dos obtenemos salvación.
pero ¿cuál es el rol de Israel y sus promesas en el Antiguo Testamento? ¿Siguen teniendo algún rol importante? ¿Cómo se resuelve eso? Esto lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las siguientes clases. Así que agárrense porque los textos que vienen en adelante son textos muy importantes para entender esta verdad, pero también son complicados. Así que si pueden, lean los capítulos 9, 10 y 11 de corrido, los 3 capítulos, varias veces, y preguntas que tengan acerca de estos 3 capítulos, váyanlas escribiendo, porque mientras vayamos avanzando con los devocionales, vamos también a intentar resolver esas inquietudes que para ustedes puede surgir. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Sé que terminamos con una connotación teológica de la divinidad de Jesús, pero no olvidemos lo central que hemos estudiado hoy. Tenemos que amar a nuestros enemigos, así como Pablo los amó al punto de querer sacrificarse por ellos, como nuestro Dios lo ha hecho por nosotros. Así que gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Espero que estos primeros 5 versículos hayan quedado claros para ustedes y ya estaremos estudiando los siguientes capítulos en las siguientes clases. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por haberme acompañado en este espacio de tiempo. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Denme el chance nada más de apagar la grabación de la cámara y comenzar con el tiempo de preguntas y respuestas y saludarlos también a cada uno de ustedes. Así que gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo y voy a resolver sus inquietudes en el transcurso de los minutos. Si pueden, si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón. Denle por favor tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón. Y quiero darle las gracias a todas las personas que en el transcurso del devocional me han apoyado con algún corazoncito, con algún regalo. Gracias por apoyarme de esa manera. Bueno, voy a subir para leer sus comentarios y sus preguntas. Déjenme ver dónde me quedé. Vamos a ver, hay bastantes comentarios el día de hoy, así que discúlpenme si intento resolver las inquietudes y preguntas lo más rápido posible, para tratar de abarcar todos los comentarios, ¿ok? Quiero saludar a Jessica hasta Ecuador. ¿Cómo estás, Jessica? Camila dice, ¿cómo se crean los devocionales y para qué se hacen? Hace poco empecé la iglesia. Bueno, Camila, la palabra devocional generalmente es un tiempo de devoción a Dios. La devoción a Dios se expresa en obediencia, se expresa en comunión, esto es, meditar en su palabra para buscar obedecerlo, y también pasar tiempo de intimidad con Él por medio de la oración. Por lo tanto, un tiempo devocional es un tiempo en el cual tú te dedicas a Dios, para estudiar su palabra, para clamar a Él, etcétera, etcétera. Ese es un tiempo devocional. ¿Ok? Hay personas que hacen tiempos devocionales más largos que otros. Todo cristiano debería tener un tiempo devocional, un tiempo en el cual medita en la palabra de Dios, un tiempo en el cual él conversa con Dios y busca obedecerlo. Esa es la idea general de un tiempo devocional. Déjenme ver. Pato Ale dice, buenos días, ¿qué diferencia decir evangélico o cristiano? Gracias, Pato. Lo que pasa es que el mundo cristiano abarca más que el mundo evangélico. Generalmente el título evangélico se refiere a un grupo particular de cristianos que tienen una fe evangélica que generalmente es protestante, no es católica romana, ni ortodoxa griega, ni copta siria, etcétera, etcétera. Hay muchas tradiciones cristianas y hay ciertos grupos cristianos que se denominan evangélicos por ciertas características, que creo que son 5 características que se han desarrollado. Una de ellas es la centralidad de la cruz, otra es la importancia de la conversión, y tienen muchas características la iglesia evangélica que las distingue de otras iglesias cristianas, más que todo por el énfasis, no porque las otras iglesias cristianas no tengan un énfasis en la conversión, en la cruz, etcétera, etcétera, sino porque la iglesia evangélica tiene un énfasis muy fuerte en esa dirección. Así que esa es la diferencia, Pato. La iglesia evangélica tiene unas características muy fuertes en, por ejemplo, hacer evangelismo, buscar la conversión de sus oyentes de una manera muy incisiva. En cambio, otras tradiciones cristianas no tanto. En la iglesia católica romana, por ejemplo, iglesia con la cual discrepo un montón, nunca se va a encontrar un énfasis fuerte en que la gente se convierta. Ya simplemente por ser bautizado bebé, ya eres parte de la iglesia católica romana. La conversión no forma parte de la predicación de los sacerdotes. Por lo tanto, no es una iglesia evangélica en ese sentido. Y así también sucede con iglesias fuera del catolicismo romano. Hay iglesias protestantes que también no van a poner mucho énfasis en la conversión. Ya simplemente por ser bautizado en esa iglesia, ya eres parte de la iglesia. Entonces ahí vemos una característica que no es característica de la iglesia evangélica, que sí busca que tú te arrepientas y que cuestiones constantemente si realmente le has entregado tu vida a Cristo o no. Esas son características principales dentro del movimiento evangélico. Gracias, Pato.
Déjenme ver. Quiero saludar a Tulipán. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo hasta Arequipa. Bienvenida. Merry dice, ayúdanos, Padre. Reina dice, hermano, tengo una duda. ¿Por qué Jesús es hijo y a la vez es Dios? Habla de la carne, ¿qué es hijo? Gracias, Reina. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando nosotros vemos y leemos el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que Dios se ha ido revelando progresivamente en la historia. Y que Dios, mientras se ha ido revelando, nos ha mostrado que es un Dios que no es unipersonal, o sea, no es como nosotros. Nosotros somos un ser y una persona. Yo soy un ser humano y soy Horacio. Mi persona es Horacio, aunque soy un ser humano. Dios es un ser, es único, es uno, nada más, pero es tripersonal. O sea, este único ser subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y generalmente el título Padre, Hijo y Espíritu Santo habla de la relación de las personas entre sí. Por lo tanto, el Padre es eternamente Padre y el Hijo es eternamente Hijo en su relación de intimidad dentro de las personas de la Trinidad. En ese sentido, Jesús es el Hijo, es Dios el Hijo. Por lo tanto, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, como lo definiría la Iglesia en el transcurso de la historia, y no es el Padre. Por lo tanto, tiene el título, tiene la descripción de Hijo, y es una descripción que nos ayuda a nosotros a entender la relación eterna del Padre con el Hijo, la primera y la segunda persona de la divinidad. Ahora, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son un único Dios verdadero. Y esa es la dificultad de explicar y de entender la naturaleza de Dios trinitaria, porque para nosotros es algo raro, algo muy difícil de entender cómo un ser puede subsistir en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero nosotros somos un ser y una persona, entonces es difícil comprender algo así. Pero es lo que la Escritura nos declara. La Escritura, por ejemplo, en el tema del bautismo, nos va a decir que bauticemos en el nombre, no en los nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, busca mostrar una unidad en medio de una pluralidad. Y eso es lo difícil de entender la Trinidad. Entonces Jesús es Dios, porque es de la misma naturaleza que el Padre, pero no es el Padre. Por eso se busca hacer siempre las distinciones en el Nuevo Testamento. En el capítulo 8, cuando estudiamos Romanos 8, vimos de que Pablo hace un intercambio de frases. Dice el Espíritu de Cristo, dice el Espíritu de Dios, dice el Espíritu, y cambia e interrelaciona la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas distintas, pero que de todas maneras están unidas de una manera muy mística. Y ahí ya estamos viendo una idea trinitaria dentro de la explicación de Pablo acerca de Dios. Así que sí, generalmente Pablo va a desarrollar al Padre como Dios y al Hijo como Señor. No porque el Hijo no sea Dios, sino porque el término Señor en el Antiguo Testamento es un término que se refiere a Dios, pero así marca la distinción entre el Padre y el Hijo. Entonces, eso es lo que me viene a la mente mientras leo tu pregunta, Reina. No sé si le estoy llegando a responder, pero si no lo estoy haciendo, vuélveme a preguntar de otra forma para poder ayudarte con tu inquietud. Espero que en algo por lo menos te haya podido ayudar. Déjenme ver. Quiero saludar a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Un abrazo hasta México. Dios te bendiga. Gracias, Laurita. Jessy dice, ¿alguien desea Netflix? Está vendiendo Netflix. Harold, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Un abrazo hasta Lima. Náufrago dice amén. Un abrazo, Náufrago. Bienvenido. Las verdades más insólitas, dice, ellos no creyeron. No sé a qué se refiere, si se refiere a los judíos, obviamente, o a Israel, obviamente en el contexto en el que Pablo está escribiendo, Pablo está orando o Pablo está mostrando un amor a creyentes, no, sino a no creyentes. O sea, lo que Pablo está haciendo es mostrar el amor que él tiene a su pueblo Israel, quien rechaza en general a Jesús. Pablo no está sintiendo una pena, un deseo de ser apartado de Cristo para gente que ya está en Cristo, sino para gente que es incrédula, gente que rechaza a Cristo y que es su enemiga. Por lo tanto, Pablo está mostrando amor a un pueblo que rechaza al Señor. Déjenme ver. Magdalena González, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta Estados Unidos. Ismael dice, los judíos no conocían los tacos de carnitas. Dice, de carnita de chancho, ¿no? Déjenme ver. Vamos a ver por aquí otros comentarios. Quiero saludar a Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana? Bienvenida a este canal. Bendiciones. Laura dice, ¡sas! Tremendo, dice. A ver, Samuel Navarro dice, no es una decisión. El amor no es una decisión. Falso. Bueno, Samuel, si el amor no fuera una decisión,
sería muy complicado obedecer un mandamiento que implica amar, porque el mandamiento que Dios nos da es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, si el amor no fuera una decisión y solamente fueran sentimientos, no dependería de nosotros obedecer o desobedecer. A veces yo puedo sentir amar a una persona y a veces puedo sentir no amarla. Entonces, ¿cómo cumplo el mandamiento de Dios? El amor tiene que ir más allá de los sentimientos. El amor es una decisión. Por eso es que Dios me manda a mí amarlo a Él y amar al prójimo como a mí mismo. El hecho de que Él me pueda mandar esto es que yo puedo obedecer. Entonces sería una decisión. Gracias, Samuel. Mili dice amén. Pili dice que llegó tarde. Bueno, Pili, más tarde, en un par de horas, subo el devocional al canal de YouTube. Así que por ahí lo puedes ver si deseas. Mónica dice, gracias por la flecha directa y sin anestesia al corazón, dice Mónica. Un abrazo, Mónica querida. Merry dice, ay santo Dios. Alejandro Cita dice, bendiciones. Samuel Navarro dice, el corazón de Pablo era golpear, sacar familias a golpes de su casa. Pablo fue un asco, dice Samuel. Bueno, Samuel, capaz estás hablando de Pablo antes de seguir a Cristo. Y en efecto, antes de seguir a Cristo, Pablo fue como cada uno de nosotros antes de conocer al Señor, un desgraciado. Así que lo que dices es cierto. Ahora, lo que estás hablando tú es de un Pablo antes de ser transformado por el Espíritu de Dios, antes de tener un encuentro personal con Cristo. Y hay una diferencia radical entre el Pablo que tú estás desarrollando y el Pablo que estamos leyendo hoy en Romanos. Hay una diferencia radical y eso es lo que hace Dios con nosotros. Así que en Pablo podemos ver la gracia de Dios de una manera muy hermosa. Lidia dice, buenos días, ¿qué iglesia congregas, amigo? Gracias, Lidia, por tu comentario. Yo pastoreo una pequeña iglesia local en la selva del Perú, ¿ok? Que es una iglesia independiente. Magdalena dice, disculpen, hermanos, todos se escuchan bien porque yo no, dice. Uy, espero que sí, Magdalena, que los demás se hayan escuchado bien. Parece que ha sido un problema tuyo. Animont dice, se asignan un Dios que no es suyo. Dice Animont, no estoy seguro a qué se refiere. Abel AAA dice, no ha desechado a Israel. Un abrazo, Abel. Déjame ver. Por aquí están dándole la gloria a Dios. Quiero saludar a Pati Vaca. Un abrazo, Pati, hasta México. Leti Hernández dice, buen día, Leti. Glayan dice, ¿de qué libro se leen los capítulos? Del libro de Romanos, Glayan. Pati dice, los judíos que mueren sin Cristo al día de hoy, ¿cómo son juzgados? Gracias, Pati. Eso lo estudiamos en el capítulo 2. Si puedes darte un repaso a los devocionales del capítulo 2. Pero lo que Pablo dice en general es que el judío es juzgado según la ley, porque ha buscado encontrar su justicia en base a la obediencia de la ley. Ha tratado de justificarse, declararse justo por su obediencia a la ley que Dios les dio en el Sinaí. Y obviamente lo que dice Pablo, que es algo claro para nosotros, es que cualquier judío que quiera justificarse de esa manera va a terminar siendo condenado, porque nadie puede ser declarado justo por guardar las obras de la ley. Las obras de la ley eran una norma de conducta para la nación de Israel, que eran un tutor que te guiaba a Cristo, que te mostraba tu falta de santidad, que te mostraban que eras una línea torcida a la luz de la línea recta de la palabra de Dios, pero la ley nunca buscó salvar a nadie. La salvación siempre ha sido por medio de la fe en el Señor. Por lo tanto, esos judíos que en lugar de poner su confianza en Dios para salvación, buscaban obtener su salvación por guardar las obras de la ley, al final el resultado va a ser muerte para ellos. Así que un judío el día de hoy que no cree en Cristo es un judío que está condenado, que no se va a poder salvar por su propia cuenta. Así que un judío sin Cristo es igual que un gentil sin Cristo. Mi hermano pone Kadosh, dice. Quiero saludar por aquí a otras personas más. A Techi, un abrazo Techi, buenos días. Un abrazo hasta Lima. Dice Laurita, muchas gracias, muy edificante. Hoy mismo leeré esos capítulos, todo quedó muy claro. Gracias, Laura. Te cuento que los capítulos y versículos que vamos a leer a partir de la siguiente clase en Romanos van a ser mucho más complicados. Así que oren por mí, por favor. Quiero saludar a Isabel, hija de Dios, un abrazo hasta México. Buenos días. Quiero saludar también a Becky hasta México. Buenos días. Dice, buenos días, pastor. ¿Qué Biblia es la mejor para leer? Muchos critican la Reina Valera. Bueno, hay gente, Becky, que critica la Reina Valera y hay gente que idolatra a la Reina Valera. Yo he conocido iglesias acá en Perú que consideran que la Reina Valera es la traducción inspirada por Dios. Imagínate eso. En verdad, todas las traducciones van a tener sus puntos ciegos. Hay algunas traducciones que son más fáciles de entender en nuestra cultura que otras. Por ejemplo, la Reina Valera 60 es más difícil de entender
para alguien que ya no usa vosotros, oísteis y cosas similares. Por lo tanto, hay traducciones más modernas. La traducción que yo uso aquí es la Reina Valera contemporánea. Una traducción que me gusta mucho, que es la que más uso para estudiar, es la Nueva Biblia de las Américas, que son Biblias que tienen buena traducción y que tienen un lenguaje fácil de entender para nosotros hoy. Así que la Nueva Biblia de las Américas es una que yo te recomendaría, Becky, o la Reina Valera contemporánea también. Pero en un tema técnico, me gusta más la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera contemporánea a veces omite palabras, a veces resume ideas que el texto bíblico explica de una manera más amplia y por lo tanto a veces se pierden palabras que son importantes cuando uno estudia la Biblia. Por ejemplo, mientras leíamos la descripción de Pablo de los beneficios que tiene Israel, de que le pertenecen a ellos ciertas cosas, en la traducción Reina Valera contemporánea dice el pacto, pero en la traducción original o en el texto original dice los pactos. Y ahí te das cuenta, hay un cambio. Por eso tengo que hacer la explicación. La Nueva Biblia de las Américas sí pone los pactos, por ejemplo. Es más fiel al texto original. Así que yo te recomendaría, Becky, la Nueva Biblia de las Américas. Me encanta esa Biblia. Déjenme ver. Nate dice, hola, ¿cómo estás, Nate? Bienvenido. Déjenme ver. Jordani Herrera, buenos días. Dice, amén, gloria a Dios. Gracias por la explicación, pastor. Dios le ha dado mucha sabiduría. Gracias, Jordani. Obviamente es del Señor, porque yo no la tengo. Un abrazo, Antonio Moreno, hasta España. Buenas tardes, en tu caso. Yoateru dice, déjenme ver, una consulta. En estos tiempos hay muchos comentarios sobre si está bien festejar Navidad. Gracias, Joa, por tu comentario. Sí, hay muchos comentarios si está bien o no. La verdad, es un tema de conciencia el día de hoy dentro del mundo cristiano evangélico, sobre todo. Dentro del mundo católico romano, ortodoxo griego y las iglesias protestantes históricas, esto no es un tema de discusión. La iglesia ha celebrado esto tradicionalmente desde la antigüedad, por lo tanto se sigue celebrando y se aprovecha para glorificar a Cristo. Dentro de las iglesias que no son muy históricas, de iglesias que desprecian un poco la historia de la iglesia, es ahí donde vas a encontrar estas discusiones, ¿no? Es algo pagano, es algo que instituyó Constantino, etcétera, etcétera. Al final es un tema de conciencia, no es un mandamiento de Dios, así que si tú quieres celebrar Navidad lo haces, si no quieres celebrar Navidad no lo hagas, no juzgues a los que lo hacen y igual a los que no lo hacen, depende más que todo de ti. Por ejemplo, en la iglesia local que pastoreo, hoy día en la noche vamos a tener nuestro culto navideño, donde voy a reflexionar con la iglesia en por qué celebramos el nacimiento de Jesús, por qué es importante celebrarlo, y también extendemos invitación a personas que no son parte de la iglesia y que quizás pueden estar más dispuestas en esta temporada a ir a una iglesia cristiana y a escuchar el evangelio. Así que aprovechamos eso, celebramos a Cristo y aprovechamos para compartir con personas que quizás tienen más apertura en esta época del año para escuchar al Señor. Así que eso es la perspectiva que yo tengo, Joa. Gracias por tu comentario. Déjenme ver. Jessica dice, ¿qué opinas del ministerio de danza? Gracias, Jessica. Considero que no es un mandamiento de Dios el ministerio de danza. Considero que la iglesia cristiana antigua no tenía un ministerio de danza, al igual que el ministerio judío no tenía un ministerio de danza. ¿Está mal tener un ministerio de danza? Considero que no está mal. ¿Está bien? Tampoco considero que está bien. Es un tema de elección del liderazgo y de la iglesia local de cada uno. Yo pastoreo una pequeña iglesia local, yo no pondría un ministerio de danza. Personalmente considero que es una distracción, no le veo nada edificante al ministerio de danza, entonces personalmente yo no lo pondría en marcha en la iglesia local que pastoreo. Hay otras iglesias locales que pueden ver puntos positivos del ministerio de danza, yo nunca los llevo a ver. Así que no es algo para condenar, es algo que cada iglesia local es libre de practicarlo o no, pero tienen que buscar sabiduría en si realmente estos ministerios están edificando o están distrayendo a la iglesia local de poner sus ojos en el Señor. Quizás es por la forma en la que soy yo soy bien grinch en un montón de cosas, ¿ya? Yo soy alguien que no le gusta mucho celebrar cumpleaños, no le gusta celebrar nada, prácticamente soy muy apático en ese tipo de cosas, por eso capaz por mi forma de ser, el ministerio de danza es como que no le encuentro mucho sentido. Capaz hay personas que sí aprecian mejor ese tipo de arte para el Señor y quizás están glorificando a Dios con eso. Es un tema que yo no llego a entender muy bien, pero por eso es un tema que es libre de conciencia. Así que si un liderazgo de la iglesia local considera que es edificante y que va a buscar glorificar a Dios un ministerio de danza, está bien que lo hagan. Si consideran que no, entonces no lo hagan.
Personalmente yo considero que en nuestro caso no sería algo que glorificaría a Dios, sino más bien que causaría distracción. Pero estoy hablando de la iglesia local que yo pastoreo. Esto no es para juzgar a otras iglesias locales. Así que es un tema de conciencia, en verdad, Jessica. Gracias. Quiero saludar a Henry Fisher. Un abrazo, Henry. Hasta Lima. Buenos días. La función de tus palabras dice, hola Horacio, una consulta. Es importante para mí de qué denominación cristiana eres. Gracias a la función de tus palabras, yo he pertenecido a un movimiento, no una denominación, aunque en verdad en el fondo sí es como una denominación, en el fondo de la cosa, que se llama Calvary Chapel. ¿Ok? Calvary Chapel o Capilla Calvario en algunos países en Sudamérica es un movimiento de iglesias que nació en Estados Unidos, en California, en un avivamiento que se conoció como el Movimiento de Jesús o el Jesus Movement, donde se enfatizó mucho la predicación de la Escritura capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se enfatizó también de que los dones del Espíritu Santo continuaban y se enfatizó el estudio de Romanos, por ejemplo, y la gracia de Dios. Por lo tanto, yo he pertenecido, por el momento no pertenezco a esos movimientos de iglesias, he decidido dar un paso al costado del movimiento Calvary Chapel por algunas razones personales, pero prácticamente los distintivos de Calvary Chapel son los mismos distintivos que mantengo yo hasta el día de hoy. Así que la iglesia local que pastoreo tiene todo el fondo de una iglesia Calvary Chapel, aunque no estoy afiliado a Calvary Chapel por diversos motivos. ¿Ok? Así que esa sería la referencia más cercana que vas a tener de mi pensamiento y de la forma de iglesia que llevo. Gracias, la función de tus palabras. Amnera dice, buenos días, pastor, ¿cómo estás, Amnera? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Fifi dice, si cada vez que leo la Biblia me siento mal, es el enemigo tratando de distraerme, ¿verdad? No sé en qué sentido dices que te sientes mal, Fifi. ¿Te sientes enferma? No estoy seguro de a qué te refieres con sentirte mal. ¿Te sientes mal en el sentido de que te das cuenta de las fallas que tienes? No llego a entender el contexto. Si puedes, explícamelo un poco más abajo, por favor. Nate dice, ¿cuándo haces live? ¿Enseñas todo sobre la teología? Bueno, estoy enseñando la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos estudiado varios libros. Ahorita estamos en Romanos y los lunes en Santiago. Hago live de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora Perú. De lunes a viernes siempre. Un abrazo, Nidia. Bienvenida. Alejandro Cita dice, amén, el amor es una decisión, dice esta Alejandra. Katy Aguilar dice, hermano, me encanta cómo explicas, Dios te dé más sabiduría. Gracias, Katy. Si puedes, ora por mí siempre, por favor. Evelyn Patiño dice, pastor, Dios lo bendiga, amar a Dios es la mejor decisión que tomé. Un abrazo, Evelyn, hasta Bolivia. Qué lindo comentario. Miriam dice lo siguiente, el texto, si decimos que no tengo pecado, le hacemos mentiroso a Dios, ¿es para creyentes o para no creyentes? Muy buen comentario, muy buena pregunta, Miriam. El texto al que te refieres está en Primera de Juan. Y Primera de Juan es una carta escrita a creyentes. Por lo tanto, este texto es para creyentes. Si tú lees Primera de Juan, los capítulos 1 al 5, son toda la carta, son 5 capítulos, te vas a dar cuenta de que Juan le está escribiendo a aquellos que ya tienen vida eterna, a aquellos que son parte del pueblo de Dios, a cristianos. Por lo tanto, el cristiano tiene que ser sincero en decir, yo soy pecador. La dinámica del cristiano es que el cristiano, por un lado, ya es santo, pero por otro lado es pecador, porque seguimos todavía en este cuerpo de muerte. Así que estamos en el ya, pero en el todavía no. Ya hemos sido rescatados, ya tenemos el Espíritu de Dios, somos ahora sus hijos, pero todavía seguimos en este cuerpo de muerte. Entonces siempre vamos a tener una lucha entre la carne y el Espíritu, nuestras pasiones y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a ir en una dirección y nuestras pasiones en otra. Por lo tanto, también gemimos y anhelamos que podamos ser transformados en gloria cuando el Señor venga por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Así que eso es lo que te podría responder, Miriam, a tu pregunta. Artesanía Guamaní dice, Pablo fue un perseguidor de cristianos. ¿Fue un perseguidor de cristianos antes de su conversión? Por supuesto que sí. Déjenme ver. Amnera dice, pastor, el amor que nos da Dios nos lleva a amar a nuestros prójimos. Sí, es el único amor que te puede llevar a amar realmente al prójimo. El amor natural, carnal, no te va a poder llevar a amar de esa manera. En cambio, el amor de Dios, que en griego sería el amor ágape, un amor sacrificial, un amor que no busca nada a cambio, un amor incondicional, solamente puede provenir de Dios. Gracias, Amnera. René dice lo siguiente, aclárame, ¿es verdad que no todos somos hijos de Dios, mas si todos somos creación?
Gracias, René. Muy buena pregunta. La verdad es que, en efecto, en un sentido salvífico de salvación, no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Mesías, como nuestro Dios. Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, o sea, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú crees en Él, Él se vuelve tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tú eres hecho hija o hijo de Dios. En ese sentido salvífico, no todos somos hijos de Dios. Una persona que rechaza a Jesús rechaza esa adopción. Ahora, en otro sentido, sí todos somos hijos de Dios en el sentido de creación. Hay veces que los escritores bíblicos se refieren a la creación como la creación hija de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo le está predicando a los atenienses en el Areópago, Pablo deja claro de que todos somos hijos de Dios en un sentido de creación, somos su creación, somos su linaje. Él nos ha creado. Así que podríamos capaz utilizar la H minúscula y la H mayúscula para esta distinción. Entonces somos hijos de Dios con H mayúscula en el sentido salvífico, aquellos que hemos creído en Él. Pero en un sentido de creación, somos todos hijos de Dios con H minúscula porque Él nos ha creado, provenimos de Él. Así que esa es la distinción que hay que hacer. Porque si solamente decimos un lado de la historia, van a salir personas y nos van a decir, no, no, pero mira Hechos 17. Ahí también se nos llama hijo de Dios a todos. Así que hay que hacer la aclaración para no causar confusión. Gracias, René. Déjenme ver. Ismael dice, Horacio, ¿y los judaizantes y los que guardan el sábado serán juzgados por la ley? De eso va a depender, Ismael, si ellos realmente han entendido la salvación por medio de la fe en Jesús. Vamos a decirlo así. Una persona puede ser salva, puede haber sido justificada, declarada justa por la fe en Jesús y estar confundida en si Dios desea que todavía guarde la ley de Moisés o no. O sea, yo he llegado a Cristo, pongo mi confianza en Jesús para salvación, pero ahora me enseñan ciertos personajes que me influyen mucho a mí de que a Dios le agrada que yo guarde el sábado, que yo no coma cerdo, que yo me circuncide. Entonces, yo ya tengo mi fe en Jesús. Yo soy salvo en este momento, pero soy mal instruido en que tengo que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, porque está en la Biblia. Mira, este pasaje está dentro de la Biblia. No comas cerdo, no comas conejo, no comas cuy, etcétera, etcétera. Tienes que circuncidarte. El día sábado es uno de los 10 mandamientos, por lo tanto tienes que guardarlo, tienes que practicarlo así. Entonces son hermanos en la fe, pero que están practicando cosas equivocadamente. Este es un grupo de hermanos que están siendo mal instruidos y por lo tanto son salvos, van a ser juzgados por las obras de Cristo, no por las obras de la ley, pero guardan las obras de la ley en un sentido que piensan que están agradando a Dios al hacerlo. Pero hay cristianos, bueno, voy a cambiar la frase, pero hay personas de que realmente buscan alcanzar su justicia, buscan alcanzar ser aceptados delante de Dios guardando las obras de la ley. Yo guardo el sábado, yo me he circuncidado, yo no como cerdo, porque cuando me presente delante de Dios, si yo he hecho estas cosas no voy a tener salvación. Por lo tanto, tengo que guardar muy bien la ley de Dios para que cuando me presente delante de Él, Él me diga, ¡mua! Excelente, muy obediente eres tu hijo. Por lo tanto, entra en el reino de Dios. Buscan la salvación en base a su justicia. Eso es igual que un judío el día de hoy que no conoce a Cristo. Esos hermanos van a ser condenados y no debería llamarlos hermanos siquiera. Así que esa es la distinción, Ismael. Hay hermanos en la fe que están mal instruidos y por lo tanto guardan la ley, y hay personas que no son hermanos, que simplemente están buscando obtener su justicia por guardar los mandamientos de la ley. Ellos van a ser condenados, porque nadie puede guardar la ley a la perfección. Así que esa es la distinción, Ismael. Gracias por tu pregunta. Artesanía Guamaní dice, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, fue el mayor adorador y justo hombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias por el comentario. Reggie dice lo siguiente, me encantó el devocional, lo entendí mejor y me estoy entendiendo por la Reina Valera y me encanta. Un abrazo, Reggie, gracias. Denise, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo hasta Texas. Dice Horacio, ¿sí se puede pactar con Dios o no? Gracias, Denise, por tu comentario. Habría que definir, Denise, a qué te refieres con pactar con Dios.
Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, en el texto de Romanos que hemos leído, de los pactos, estamos hablando de pactos específicos que Dios hizo con individuos y con nación o con una nación en el transcurso de la historia. Dios hizo un pacto con Abraham, que se selló con sangre, el pacto abrámico, donde se le prometía a Abraham tierra, se le prometía descendencia, se le prometía bendición. O sea, son las tres características del pacto abrámico. Tenemos el pacto con Moisés, donde se le otorga la ley, la nación de Israel se vuelve el pueblo de Dios, su primogénito, su elegido, su hijo, y con una constitución grande de mandamientos. Es un pacto que hizo Dios con Israel. Tenemos el pacto que Dios hizo con David, donde Dios le prometió a David que uno de sus descendientes iba a ser Dios de Israel para siempre, en 2 de Samuel 7. Tenemos el nuevo pacto establecido en Cristo Jesús, que se prometió desde Jeremías capítulo 31. Por lo tanto, cuando hablamos de pacto, en ese sentido estamos hablando de pactos bíblicos. Yo estoy casi seguro que el pacto al que te refieres tú es un pacto distinto. Es de iglesias que enseñan que tú tienes que pactar con Dios y generalmente tiene que ver con dinero, Denise. Ahí sí yo te diría, huye, huye de ese lugar, ¿ok? Esos pactos que se hablan de dinero y cosas así, no son bíblicos, no son mandados por Dios, buscan robarte dinero a ti, Denise, o a los que te rodean, y no están acorde al contexto bíblico. Generalmente son manipulaciones de textos bíblicos en algunos casos y de maestros que buscan sacarte dinero. Así que ten cuidado con eso. Pero si puedes, obviamente ya no me va a alcanzar el tiempo, Denise. Si puedes por WhatsApp, ya que tú tienes mi número, me escribes y me cuentas un poco más a qué te refieres con pactar con Dios. Capaz te puedo ayudar un poco más en mi tiempo libre ahora al terminar el tiempo devocional. Así que gracias, Denise, por tu comentario. Déjenme ver si no me pierdo otro comentario más. Ok, vamos a ir acabando ya. Sam Rivas dice, ¿sería malo cobrar por un evento cristiano de un ministerio de alabanza? En verdad va a depender de la conciencia de cada uno, Sam. Yo no considero que está mal, necesariamente, a menos que en el corazón de estos hermanos del ministerio de alabanza haya un corazón de avaricia. Es algo que solamente Dios puede hacer. Yo preferiría, de verdad, Sam, que fuera algo gratuito, y si alguien te quiere apoyar, amén por eso. Yo sé que en el mundo de hoy se argumenta mucho de que, bueno, así como los maestros en el mundo secular, en el mundo fuera del cristianismo, cobran porque han estudiado y han invertido su tiempo y dinero en estudiar, por lo tanto pueden cobrar, están en todo su derecho. Considero que es un argumento, pero una de las cosas que siempre veo en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 10, es que Jesús le dice a sus apóstoles, den de gracia lo que ustedes han recibido de gracia. Por lo tanto, sí, quizás en mi caso, estudiar y conocer más de la palabra de Dios me ha costado. Quizás monetariamente, más que todo por lo que he dejado de ganar por estar invirtiendo tiempo en estudiar, pero de todas maneras ha sido Dios el que me ha sustentado. Por lo tanto, he recibido todo lo que tengo de gracia, no porque lo merezca, y Dios me ha provisto de distintas maneras. Por lo tanto, si he recibido yo de gracia, voy a darle a los demás de gracia. Voy a tratar de siempre orar para mantenerme firme y nunca pedir ningún centavo. Esa es la convicción que yo tengo. Y veo que es una convicción que tenía el apóstol Pablo. Pablo sí reconocía que, por ejemplo, a los maestros se les debería sustentar económicamente, pero él decidió desechar ese derecho y empezar a trabajar construyendo tiendas para no ser una piedra de tropiezo para gente que decía, ah, mira, este está predicando esto porque quiere plata, porque quiere dinero. Entonces Pablo negaba su derecho por amor a los demás, pero no mostraba de que estuviera mal que un maestro fuera sustentado, más bien lo animaba a la iglesia local a que sustente a sus maestros, a sus líderes, económicamente hablando. Entonces, es un tema de conciencia también, Sam. Yo tengo la convicción personal de que Dios me va a sustentar de todas maneras. Prefiero hacerlo gratuitamente por amor, sabiendo que mi corazón puede ser muy engañoso y se puede desviar con el dinero fácilmente, y confiar en que Dios me va a proveer. Y si en caso veo que de una manera sobrenatural Dios no me está proveyendo a través de personas y cosas así, bueno, tengo 2 manos y 2 pies. Yo puedo servir en el ministerio de alabanza, aunque yo no canto nada ni toco ningún instrumento, pero puedo servir y aparte trabajo en otra cosa, pero sirvo gratuitamente. Entonces, esa es la convicción que yo tengo, Sam. Así que no está mal ni bien el tema de cobrar. Yo personalmente no aceptaría pagarle a alguien, hermano en la fe, que viene a servir.
porque yo estoy acostumbrado a servir a los demás sin cobrar. A mí me gusta mucho cuando veo que hay hermanos en la fe que colaboran en las redes sociales, por ejemplo, que los puedo invitar a mi canal para hacer una entrevista y no me va a cobrar ningún centavo. Ese debería ser el espíritu cristiano. No siempre es así, pero tampoco es pecaminoso. Solamente Dios puede ver el corazón. Gracias, Sam. La función de tus palabras dice gracias por tu respuesta, Horacio. De nada, para servirte. Salmo 156 dice Dios te bendiga. Un abrazo, Salmos. Fifi dice, no, o sea, sentirme mal en el hecho de que de la nada me estreso, pero no es por la palabra, es como emociones que comienzan a dominarme, pero no soy yo. O sea, como si el enemigo comenzara a decirme que no soy suficiente o que ya fallé demasiado para acercarme a él, o sea, a Dios. Pero yo sé que en nuestro pecar y sufrimientos es cuando más debemos buscar a Dios, porque lo buscamos para ser perfeccionados por Él. No me gusta tener guerras espirituales, siempre me hacen sentirme impura y yo que soy muy mala. Yo conocí a Dios en una noche, fue todo muy impresionante y siento que Él me escogió por algo, pero a veces no entiendo el por qué me escogió a mí sabiendo que le fallo tanto y le soy infiel en muchos aspectos al Señor. Solo tengo 14 años, ¿es normal eso? ¿Has pasado algo parecido? Gracias, Fifi, por tu comentario extenso, pero muy importante. Espero que sigas por acá. Voy a terminar con tu comentario el día de hoy, porque ya volé en tiempo. Y lo que te puedo decir, Fifi, es que ser discípulo de Cristo, en tu caso ser discípula de Cristo a tus 14 años, no va a ser sencillo. Y es algo que Jesús nos ha dicho, Fifi. Jesús no nos ha prometido que en este mundo la vamos a pasar muy chévere y todo color de rosas. Nos ha dicho, si ustedes me siguen, así como me rechazaron a mí, los van a rechazar ustedes. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo soy el que ya venció. Por lo tanto, ustedes también son vencedores. Pero en este mundo van a pasar aflicción. En este mundo vas a tener 3 enemigos, Fifi. Tú vas a ser tu primer enemigo. Tu propia carne, tus propias pasiones van a ser una lucha constante en tu vida. Por eso es que tienes que depender del Señor constantemente para crecer espiritualmente. Que sea el Espíritu que Dios ha puesto en ti, el Espíritu Santo, el que gobierne tu vida. Y para eso tienes que pasar tiempo de intimidad con Él. A través de la lectura de su palabra, a través de oración. Cuando puedas, en tu madurez poco a poco, ayuna un día para honrar al Señor así y buscar crecimiento espiritual, pedirle a Él que te llene de su espíritu, pedirle que moldee tu mente, etcétera, etcétera. Pero también vas a tener enemigos espirituales, un mundo que detesta que sigas a Dios, que aborrece que sigas a Dios, que te va a meter ideas en la cabeza, eso se conocería como los dardos del enemigo, que te va a hacer sentir que eres indigna, que por qué Dios te eligió a ti, no te ha elegido en verdad, que debes dejar de buscarlo, etcétera, etcétera, y que es una realidad muy clara para nosotros como discípulos de Cristo. Es más, nosotros nos damos cuenta que a veces cuando invitamos a personas no cristianas a la iglesia, siempre pasa algo que tú dices, pero esto no es coincidencia, hay algo sobrenatural que pasa que evita o que busca que las personas no lleguen a escuchar la palabra de Dios. Y para el cristiano también, para el discípulo constantemente van a ver, sobre todo en nuestras fallas, mucho sentido de condenación, ¿no? Ya le fallaste al Señor, ¿para qué vas a seguir buscándole? El Señor no quiere saber nada de ti. Y eso es una mentira del enemigo, porque hemos estudiado en Romanos 8 de que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Y también vas a tener como enemigo al mundo. El sistema de pensamiento de este mundo, las series que ves, la música que escuchas, etcétera, etcétera, van a buscar alejarte de Dios y que dejes de pensar en Él. Todo lo que van a hacer es que tu pensamiento esté en ti o en otros o en distintas cosas. Por lo tanto, vamos a tener una lucha. Por eso es que a veces se utiliza el lenguaje de soldados para los discípulos, porque estamos en una guerra. Así que lo que tú estás experimentando, Fifi, no es algo único para ti. Todos nosotros lo hemos experimentado, lo experimentamos, algunos más, algunos menos. Es parte de la guerra espiritual. Fifi, bienvenida al club. Pero seguir a Cristo, a pesar de todas estas dificultades, es lo mejor que has podido decidir hacer. Igual en mi caso y igual en todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de que pasemos por estas cosas, sabemos por un lado que Dios va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar contigo y nunca te va a rechazar en Cristo Jesús. Si puedes, repasa el texto anterior de Romanos 8 sobre el amor que enseñé en la clase anterior, está en mi canal de YouTube, Romanos 8, versículos 31 al 39, donde Pablo deja muy claro qué es lo que ahora tenemos en Cristo, cuánto Dios nos ama y que nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Así que sí, seguir a Cristo hoy es difícil, hay mucha guerra, pero no hay nada mejor que estar en el amor de Él. Él siempre va a estar contigo. Y también sabemos, y por eso gemimos hasta el día de hoy, de que esto se va a acabar, Fifi. No es algo por lo que vas a pasar la eternidad de esa manera. El tiempo que vivimos aquí es corto.
Así que mientras esperamos al Señor sabemos de que esto se va a terminar. Ya no vas a luchar con tu pecado, ni con el mundo, ni con seres espirituales. Por fin eso se va a acabar y vamos a reinar con Jesús para siempre. Esa es nuestra esperanza. Por eso podemos decir, ven Señor Jesús, cada vez que celebramos de la Cena del Señor. Así que bienvenida al Club Fifi, ánimo, es parte de ser una soldada de Cristo. Así que estamos aquí para servirte en lo que podamos, de lunes a viernes. Y si quieres formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escribes aquí a TikTok por privado, pones enviar mensaje en mi perfil y yo te mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp para que quizás cualquier duda e inquietud estemos para servirte de esa manera. También me puedes escribir por privado y cuando tenga tiempo libre capaz poder responderte. Así que esta comunidad está para servirte a ti, a que puedas crecer en tu fe. Estoy para servirte de esa manera. Dicho esto, Fifi, gracias por dejarme tus comentarios. Espero que sigas por acá y que mi respuesta te haya llegado. Y bueno, gracias a todos los que han estado conectados también el día de hoy. Espero que haya sido de edificación. Capaz en estos días, no sé cuándo, en verdad, voy a hacer live en las tardes de preguntas y respuestas. Les estaré avisando por la comunidad de WhatsApp. Así que, ya saben, están cordialmente invitados a nuestra comunidad familiar. Y nos estaríamos viendo 100% seguro el día lunes, 9 a.m., para estudiar Santiago y luego estudiar la Carta a los Romanos de martes a viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.